Muchas gracias a Futuro 21, muchas gracias Francisco por la invitación a este foro y precisamente ya tocando los aspectos de mis antecesores en el tema, me quisiera centrar primero con la justificación de que podamos entender desde la parte académica y teórica que la naturaleza de existencia de una constitución, ¿por qué nace? De acuerdo a la teoría constitucional, la constitución es un medio por el cual se dan las reglas de operación, decirlo muy sencillo, sin definiciones o cuestiones tan, que sea algo simple para los que están escuchando el programa. La Constitución es un documento por el cual se plasman los poderes y la estructura y las reglas en donde el Estado va a poder actuar, y bajo esos poderes, Montesquieu decía que había una división de poderes, un ejecutivo, legislativo, judicial, y así es como históricamente en los diferentes sistemas jurídicos, anglosajón, neorromanista, los diferentes países que pertenecemos a estas familias jurídicas, vamos concretando reglas como la sociedad y en su caso, tanto gobernantes como gobernados, podamos ir con reglas claras bajo estos poderes. Lo importante en esta división de poderes es que están los modelos democráticos. Ya decía el doctor que me antecedió precisamente, el modelo democrático es abrir los modelos democráticos. Hemos venido trabajando constituciones de las cuales obviamente han nacido antecedentes históricos, de los cuales mecanismos directos han participado más ciudadanos, no han sido constituciones tan rígidas, impuestas, sino que se han abierto foros por los cuales se busca que la ciudadanía esté involucrado en las decisiones del poder, que el gobierno le dé injerencia en esta característica. Y voy a aterrizarlo porque es importante conforme a esta iniciativa del Ejecutivo sobre la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque precisamente ahora con esta iniciativa endurece una postura que en la Constitución, que en la teoría constitucional actual, veníamos dando apertura para un diálogo, para que no se volviera unipersonal el poder y que obviamente todos estemos involucrados en los asuntos públicos, que es algo sumamente importante para el valor del poder y el valor de las democracias. Específicamente, si nos vamos ahí a la parte ya estructural y normativa de nuestra Constitución, establece efectivamente la división de poderes, como lo decía la doctora Fernández Ruiz en el artículo 49 constitucional. Nada más que yo hago una precisión. En ese artículo 49 constitucional hay una salvedad que está muy específica de los casos del artículo 29, que son los casos urgentes. Cuando hablamos, si vemos y leemos la iniciativa que presenta el presidente, en los primeros párrafos habla de la contingencia del COVID-19, de la cual obviamente se ha señalado como urgencia, de urgencia sanitaria, ¿no? Entonces, ahora, bien, de acuerdo al artículo 29 constitucional en relación al 49, cuando presentan esta iniciativa y se dice que el Ejecutivo pueda encauzar el programa de egresos del ejercicio fiscal donde se encuentra, dado una urgencia sanitaria, pues precisamente sí coincido que ya está y sería un exceso el hecho de hacerlo unipersonal. Y si se pudiese pensar que por esta contingencia sanitaria se debe hacer y que sabemos que va a presentarse una crisis entonces económica, entonces ¿por qué no discutirse ante el Congreso? Eso es lo que más muchos hemos, desde que conocemos esta iniciativa, decir, bueno, a ver, sí tenemos que implementar, nadie niega que hay una urgencia económica dada la pandemia, la declaración de la pandemia, pues ahora hagamos una discusión en que todos vamos a opinar de cómo va a ser el mejor modelo económico para abatir la crisis económica. Y eso es precisamente donde no está la propuesta al adecuar en el artículo 29 ter, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde no se ve esta parte, que podría discutirse. Es más, el mismo artículo 29 de la Constitución establece que en los casos de urgencia o de suspensión de garantías, que podría darse por la naturaleza en la cual tenemos en la pandemia, pues en ese caso hasta la misma Corte, la Suprema Corte de Justicia, podría tener una opinión en esa suspensión de derechos. Entonces, aquí la intención es que ¿por qué se vuelve unipersonal esta iniciativa? ¿Por qué esta división de poderes
que se conforma de acuerdo a la teoría de Montesquieu, nos hace pensar, y si lo reflexionamos y lo leemos, él no estaba diciendo que en esta creación de poderes era un divorcio entre un poder y otro. Eso no está establecido. Puede haber, y de hecho en las reformas constitucionales que se hicieron, en las últimas propuestas y proyectos en los cuales opinamos muchos en esos foros, decíamos, ¿por qué no se da injerencia de que, como en unos otros países, la Suprema Corte de Justicia pueda opinar sobre una iniciativa de ley sin que tenga un voto específico en el Poder Legislativo? La opinión la podría dar dentro de este proceso. Entonces, no entender que la división de poderes tiene que estar divorciados totalmente. Entonces, esta iniciativa que se presenta pareciera que es un poder unipersonal. El grave problema del poder unipersonal ya lo vimos históricamente. Si dejamos que esto se decidan, las decisiones del país se decidan solamente por uno de los poderes, corremos el riesgo de que esas decisiones puedan estar pues no aterrizadas a la practicidad y sí aterrizadas a la parte del totalitarismo. Entonces, la idea de crear una iniciativa de la cual obviamente puede implementar en casos urgentes, no digo que no podría ser adecuada, pero sí con la participación de los demás poderes, que eso ya está plasmado dentro de la propia Constitución y se podría implementar. Lo que también es preocupante es, y que aquí toma el tema, es que históricamente estamos viviendo algo diferente. Esto está en el artículo 73 constitucional, donde se establece qué es el Consejo de Salubridad General y las disposiciones que a la vez esto tiene que ir de la mano con la propuesta económica. O sea, ¿qué tan grave está dejando la situación una pandemia declarada por el Consejo de Salubridad General, en donde se disponen ciertas medidas, en donde se hace un parálisis económico del país, y no solamente en nuestro país, como ya lo vimos en algunos otros países, y cuál va a ser la tarea fundamental y los objetivos fundamentales en donde se va a construir programas económicos en donde podamos resolver la situación en la cual obviamente estamos inmersos como país? Eso es lo que creo que sí es una cuestión urgente a discutir, pero vuelvo a repetir, no unipersonal, no solamente por uno de los poderes que en el caso no permita participar y discutir al Poder Legislativo, que eso pues ya está plasmado en la propia Constitución. Hasta aquí dejaría mi primera intervención, Francisco. Muchas gracias. Francisco, pues sí, efectivamente, yo lo veo que algo que tenemos que tener mucho cuidado, sea por este gobierno, sea por otros gobiernos, sean los gobiernos que lleguen a gobernarnos, que lo que se debe de evitar dentro del tema constitucional, que es una de las finalidades y principios que se siguen dentro de las constituciones, es el equilibrio del poder. No podemos permitir que los gobiernos se vuelvan centralistas. En el momento de que tú haces que tanto la federación decida sobre las cuestiones presupuestales únicamente y donde no puedan ingerir nadie más, en ese momento tú rompes con ese equilibrio. O sea, llámese del partido que sea, llámese del gobierno que sea. O sea, esa regla no se puede vencer. ¿Por qué? Porque precisamente las constituciones son el equilibrio de poder y de poder hacia los ciudadanos y entre el mismo poder. Si volvemos a ser gobiernos centralistas, vamos a romper con los principios del federalismo. El artículo 40 constitucional establece cierta autonomía a cada una de las entidades, algo que se logró en gobiernos anteriores, en legislaturas anteriores, es darle mayores facultades a los municipios, por ejemplo. Es el hecho de que no estuvieran acinturados los presupuestos de las entidades federativas y de los municipios y que se volviera una guerra ante las campañas electorales que existían. Estás en campaña, te recorto tu partida presupuestal. O sea, eso no podemos volver a eso, porque eso, ¿a quién perjudicamos? A los ciudadanos. O sea, si empezamos a recortar presupuesto por una guerra política, entonces rompemos los contrapesos y entonces viene el problema económico también. Ahora, nadie está negando que estemos ante caso urgente. Claro, sí estamos ante un caso urgente. La pandemia, desde que el Consejo de Salubridad General lo declara, y esto desde la característica internacional de la OMS, estamos hablando de una contingencia sanitaria donde se tiene que actuar urgentemente. Lo que sí no estamos de acuerdo es que en esa iniciativa quede tan holgada esa iniciativa que para los que estamos en contra del texto tal como está,
es que no es necesario un texto de esa naturaleza, porque ya está plasmado tanto en la parte de la Constitución como en la Ley Federal de Presupuesto y Representación Hacendaria. Ya viene el hecho que se pueda discutir, que se pueda ampliar el presupuesto, pero que donde pertenezca el Poder Legislativo, donde lo discuta con el Poder Legislativo, con la Comisión, y entonces adecúen el presupuesto. Esto es posible y claro está que lo tenemos que hacer, por favor. O sea, estamos parando la economía de cuántas familias mexicanas. No podemos pensar que lo que se aprobó en diciembre para el ejercicio fiscal 2020 pueda quedarse así. Claro está que se tiene que adecuar. No había considerado, ni aún en el PEF, se tenía una partida específica para abatir todos estos problemas económicos. Si tiene una partida para emergencia, sí, pero esa ya se transgredió al ámbito en el cual se tenía pensado en el PEF. Entonces, claro está que sí tenemos que poner a la mejor parte de lo que ya se tenía proyectado en los programas, pero ¿por qué no darlo a una opinión de todos? Y entonces me refiero del Poder Legislativo, en donde obviamente se lleve algo más estudiado, en donde la implementación de esta urgencia tenga una participación de diferentes sectores y en donde empecemos a actuar. A mí lo que me preocupa es que hoy estamos discutiendo esto y cuántas familias ya están desempleadas, cuántas familias están pensando en qué van a hacer en semanas, en días. O sea, eso es lo preocupante. Las medidas deben de ser ya analizadas y ya empezando a discutir en el hecho de que no solamente en una iniciativa que no nos da nada absolutamente su contenido, ¿no? Concluyendo con esta parte, pues creo que coincidimos en el punto de los que estamos en el foro que la iniciativa presentada para agregar el artículo 21 ter tal y como está, que son 2 páginas, 3 páginas, 2, si no mal recuerdo, 2 páginas, pues es innecesaria. Es innecesaria porque falta mayor descripción y no hay, creemos, la fundamentación necesaria para poder crear esta modificación a la ley. No sería necesario porque está plasmado pues en la Constitución el hecho de que yo pueda proyectar una adecuación en el presupuesto por algunas partidas presupuestales, ya sea por ampliación o por modificación. Es muy sano que se entregue a la comisión y se discute en la comisión, y si hablamos ya de manera de practicidad, pues si estamos hablando que en la Cámara la mayoría se tiene del mismo partido que es el presidente, yo no veo ni siquiera la necesidad ni por ese objetivo. Entonces, eso sería importante decirlo. Otra cosa importante, si se fijan y releemos en la iniciativa que presenta el presidente, habla de la urgencia, empieza con un párrafo del COVID, sí, pero deja muy abierto que habla de una urgencia, pero no la señala específicamente caso de salud. O sea, podría quedar tan abierta que eso es lo peligroso, porque entonces, ¿qué va a definir urgencia? O sea, urgencia económica yo puedo hablar de urgencia económica de muchas cosas, de muchas perspectivas. Entonces, eso es lo peligroso de dejar el documento o discutir este documento tal y como está. O sea, ese documento tiene que adecuarse o en su caso retirarse, que más yo sería de la idea de retirarse y preocuparse ahorita por una planeación y una proyección del ejercicio fiscal que se tiene para una ampliación del presupuesto. Esa es una de las finalidades que precisamente cuando se crea la reforma al artículo 25 constitucional del Ejecutivo es proyectar, planear la política pública en específico de qué se va a gastar y cómo se va a planear en un sexenio. En este caso, al momento que se presenta una emergencia sanitaria, tengo que adecuar mi política pública y tengo que readecuar mi política económica, de tal forma que esto, ante algo que no tenía, lo voy a poder implementar y reactivar esa economía. La reactivación de economía no es con este tipo de reformas. La reactivación de economía es, efectivamente, fuentes de trabajo, pero dime cuáles. Ahora, yo me preocuparía, coincido con lo que dice la doctora en cuanto al sector público, pero tanto sector público, también lo que es la iniciativa privada, también aquel que vive día al día, aquel que sale a trabajar y que no tiene para comer y que le dijeron quédate en casa. O sea, diferentes sectores con diferentes necesidades. Los servidores públicos
tienen su salario día a día y ahorita están resguardados, pero hay gente que si no está vendiendo, si no está en el comercio, no está ganando. Entonces la reactivación económica debe que ser una planeación y una proyección para todos los sectores de la población. Y es preocupante que ahorita, a este día que estamos, no haya ahorita algo que vamos a decir en tanto tiempo vamos a tener este proyecto o vamos a empezar a implementar este proyecto. Hay un grave problema también con las pymes en donde se están sosteniendo a sus trabajadores y que no saben cuánto más se tiene que estarle pagando el salario. O sea, hay empresarios que están devengando salarios de 300, 400 trabajadores, donde obviamente estamos hablando de ya de un mes, más de un mes, en donde no sabe qué va a pasar en el siguiente y si su medio de producción va a seguir, porque sabemos que pues, la parálisis económica hace que él va a predisponer que tendrá que hacer un recorte de trabajadores. Entonces, todos estos problemas, creo yo, que era lo que se tendría que estar presentando de la Comisión de Presupuesto, discutir estos temas, la implementación de cómo lo vamos a hacer y echarle ganas como país para levantarnos de esto, ¿no? Porque pues ahorita pensamos que todavía no llegamos al tope de la cúspide de la pandemia, en donde obviamente cuánta propagación va a haber, pero lo que sí sabemos hoy en día es que tenemos un problema económico, eso ya es algo real.